tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité de Lectura con la colaboración de Rodolfo Sánchez Aizcorbe. En cuanto a las noticias de hoy, la primera es que un tribunal penal condenó a la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, a 6 años de prisión bajo cargos de corrupción. Más específicamente, los cargos son defraudación al Estado y direccionamiento de obras públicas en favor del empresario Lázaro Báez, que es considerado por la justicia su testaferro. También fueron condenados otros 7 exfuncionarios en la misma causa. Pero fue absuelta del cargo de ser jefa de una organización o una asociación ilícita. La sentencia, de ser confirmada en instancias ulteriores, la inhabilita de por vida para ejercer cargos públicos. La sentencia también ordena decomisar los efectos del delito, es decir, el dinero obtenido presumiblemente a través de esa práctica, que se sitúa en más de 400 millones de dólares. El fallo no implica una cárcel inmediata porque, como ya indicamos, debería ser ratificado primero por la Cámara de Casación y eventualmente por la Corte Suprema, procesos que podrían tomar años. Mientras tanto, Cristina Fernández sigue libre y puede presentarse a las elecciones de octubre del próximo año, aunque ya ha indicado que no lo hará. Si llegara a producirse una condena en última instancia, en un momento en el que ella ocupe un cargo en el Ejecutivo o en el Legislativo, primero tendría que ser destituida de ese cargo a través de un juicio político antes de poder servir una eventual sentencia. Es la primera vez en la historia que una vicepresidenta en funciones o un vicepresidente en funciones es juzgado y condenado durante el ejercicio del cargo. Cristina Fernández alega que es víctima de lo que se da en llamar lawfare, es decir, de el uso de las cortes de justicia para, digamos, sacar de carrera a rivales políticos. El punto es que aquí, como indicáramos en el caso de Lula en Brasil, una cosa no quita la otra. O sea, en el caso de Lula, no digo que ocurra lo mismo en el caso de Cristina Fernández, pero en el caso de Lula fue, digamos, condenado por un juez que era aliado político de sus rivales, ¿no? De hecho, fue ministro de Bolsonaro y fue su asesor durante la última campaña presidencial. Pero eso, repito, no quita que pudiera ser culpable. O sea, eso en cualquier caso no es un pronunciamiento sobre la sentencia. Perdón, sobre la inocencia del imputado. En Rusia, Vladimir Putin dijo que Rusia no será el primero en llevar a cabo un ataque nuclear bajo ninguna condición. Lo dijo durante una videoconferencia, si bien aseguró simultáneamente que el riesgo de una guerra nuclear había crecido. Esto, dicho sea de paso, contradice otras cosas que el propio Putin había dicho en relación al tema en el pasado durante la guerra en Ucrania. Admitió que las acciones militares en Ucrania podrían alargarse, aunque descartó, al menos por el momento, una segunda movilización de tropas. Recordemos que se anunció la movilización de 300.000 efectivos adicionales, aquellos que ya estaban en los frentes de combate hace unas semanas. Sergei Lavrov, durante un foro en Moscú, dijo que si ahora hubiera una propuesta seria sobre cómo detener este conflicto mientras se cumplen nuestras demandas absolutamente legales, por supuesto, cito, estaremos dispuestos a dialogar. No explicó cuáles eran esas demandas absolutamente legales, por ejemplo, si se refería a la anexión de Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporilla, que Rusia ha llevado a cabo contraviniendo el derecho internacional, contraviniendo el principio de que sea inadmisible la adquisición de territorios por medio de la guerra. Tercero y último, en México la Cámara de Diputados rechazó la reforma electoral propuesta por Andrés Manuel López Obrador y su partido Morena en el Congreso de ese país. En tanto se requería de una reforma constitucional,
Eso implicaba una mayoría calificada de 2/3 de votos en diputados, proporción que no obtuvo, ¿no? Se requería 334 de 500 diputados votando a favor de la moción, solo votaron a favor 269. La reforma hubiera reducido significativamente el número de congresistas, eliminando 200 escaños en diputados y 32 en senadores. Habría reducido el presupuesto electoral el presupuesto sí, del ente electoral, que ya no sería el INE, el Instituto Nacional Electoral, sino un nuevo ente cuyos consejeros serían elegidos por voto popular. Repito, esto no se aprobó. Lo que sí se aprobó fue el plan B planteado por López Obrador, en caso de que, dado que no tenía mayoría calificada para una reforma constitucional, se había planteado una norma de carácter únicamente legal que sí puede ser aprobada por mayoría simple, y en esta votaron en contra, igual que en la anterior, el intento de reforma constitucional, el PAN, el PRI, el PRD y Movimiento Ciudadano, y votaron a favor Morena, el partido oficial, el Partido Verde Ecologista Mexicano y el Partido del Trabajo. Esta ley que sí se aprobó reduce la estructura del INE, el Instituto Nacional Electoral, y le quita atribuciones para sancionar partidos, le prohíbe calumniar gobiernos, y eso sí creo que es positivo, solo esto, establece definiciones más precisas sobre delitos electorales, en especial la entrega de dádivas o dinero para condicionar el voto ciudadano. Según Andrés Manuel López Obrador, casi todas estas organizaciones políticas de oposición se refiere, o de la llamada sociedad civil, son financiadas por la oligarquía, por los potentados de México, y eso dejaría de ser así a partir de esta norma. Pero, claro, la norma todavía tiene que sortear la prueba de la ratificación en la otra Cámara, el Senado, y posibles demandas de inconstitucionalidad ante las Cortes. En cuanto al tema de análisis, pues si bien iba a seguir originalmente con el tema de la fiebre mundialista y sus implicaciones políticas, los sucesos de este miércoles en el Perú llaman a un comentario, por lo menos visto desde la perspectiva internacional. Lo que intentó claramente el presidente Castillo fue un golpe de Estado. Pero como todo lo que intentó hacer durante su gobierno estuvo mal concebido y mal ejecutado, y no tardaron, no sé, no demoró más de 2 horas en develarse el golpe. Eh, entonces el punto sería, ¿qué dice la investigación académica sobre las condiciones que debería cumplir un golpe para ser exitoso? O sea, ¿qué le faltó al golpe Castillo que explicaría su fracaso? Si uno lee dos libros que son fundamentales en la investigación sobre la materia, lo que le habría faltado es lo siguiente. En primer lugar está el libro de Edward Woodward, se llama Golpes de Estado, un manual práctico, un título irónico obviamente. Alega que hay dos claves o dos condiciones claves para que un golpe de Estado tenga éxito. La primera condición es apresar o asesinar al jefe de gobierno al que se pretende derrocar. Claro, aquí quien perpetraba el golpe era el propio presidente elegido democráticamente. Luego entonces esto habría que reformularlo. En términos prácticos, para cumplir esa condición en el Perú, lo que Castillo habría tenido que hacer es controlar la sede del Congreso y evitar que el Pleno del Congreso se pudiera reunir y tomar decisiones, sea controlando la sede del Congreso, sea apresando congresistas, dicho sea de paso. Obviamente eso no ocurrió, el Congreso pudo seguir sesionando y decidió, digamos, vacar al presidente, ahora sí dentro de la Constitución. Eh, pero a su vez que no se cumpliera la primera condición tiene que ver con el hecho de que tampoco se cumplió la segunda y más obvia. Uno no vio en Lima en ningún momento y en ninguna parte del país contingentes militares movilizándose para cumplir las órdenes de Castillo, quien decía
que a partir de su discurso se habría de gobernar a través de decretos leyes. Porque la segunda condición de Luttwak es que hay que neutralizar toda fuerza militar móvil que no sea parte de la conspiración, cosa que claramente no ocurrió. No hay indicio alguno de que oficiales con mando de tropa fueran parte de el proyecto de Castillo, y si lo fueron claramente lo traicionaron a última hora porque jamás se movilizaron. Eh, Otro texto más reciente y con mucha mayor información a la base, el texto de Luttwak está basado más en estudios de caso. El texto de Naunihal Singh es un texto basado en una base de datos sobre golpes de Estado a nivel mundial, la más grande que yo conozca internacionalmente. El libro se llama Tomando el Poder, y a las condiciones que ya mencionamos, con las que coincide, Singh añade una tercera condición para el éxito de un golpe de Estado: capturar o neutralizar los principales medios de comunicación masivos. Eh, Aquí el tema es que, salvo cuando el golpe de Estado es un golpe institucional del alto mando militar, o sea, cuando no hay mayor duda de que la institución militar en su conjunto, o por lo menos el alto mando, porque estamos hablando de instituciones jerárquicas y en principio no deliberantes, cuando el alto mando en su conjunto es parte de un intento de golpe, el riesgo, digamos, de disidencia dentro de las Fuerzas Armadas es menor. Pero ese no siempre es el caso, de hecho es cada vez menos el caso. Y claro, gran parte de los oficiales con mando de tropa no suelen ser parte muchas veces del proyecto inicial o de la etapa inicial del proceso de, digamos, diseñar e implementar un golpe de Estado. Sin embargo, no siendo parte en la etapa inicial, porque en la etapa inicial lo que prevalece es el criterio de secrecía, ¿no? O sea, en otras palabras, secretismo, más bien dicho. O sea, en otras palabras, el problema en una etapa inicial es que si hay demasiados oficiales con conocimiento del hecho, se incrementa dramáticamente el riesgo de que la información se filtre a terceros y se pueda organizar un intento de develar el motín. Entonces, en una primera etapa suele haber la necesidad de mantener el grupo o la información en torno al golpe lo más concentrada en un grupo relativamente pequeño y altamente cohesionado de oficiales. Sin embargo, los oficiales que no participan de esta primera etapa, en tanto tengan mando de tropa, pueden ser importantes para el éxito en última instancia de cualquier intento de golpe. Y según Singh, el mejor predictor del bando por el cual se decantarán estos oficiales con mando de tropa que no participan en la etapa inicial de un proyecto de golpe de Estado, repito, el principal predictor no es, no está dado por sus preferencias políticas, sino por la percepción que puedan tener estos oficiales sobre el probable desenlace del intento de golpe. En términos coloquiales, nadie quiere terminar el proceso del lado equivocado de las bayonetas. Nadie quiere estar del lado que pierda. Eh, ¿Cómo lograr, por ende, que los oficiales con mando de tropa, es decir, aquellos que pueden movilizar tanques y soldados en las calles, se pongan del lado de quienes buscan llevar a cabo un golpe de Estado? La forma de conseguir eso es tomando control de los medios de comunicación para proyectar la imagen de que el golpe es un hecho consumado y por ende de esa manera influir en la decisión de estos oficiales con mando de tropa. Ahora, Singh pone el énfasis en los medios masivos de comunicación, pero la prueba de que otros medios pueden cumplir un rol importante es el intento fallido de golpe de 2016 en el caso de Turquía, cuando Erdogan, que supuestamente había sido derrocado, logra sin embargo comunicarse mientras está en un avión rumbo a la capital, Ankara, no es Estambul, la capital de Turquía formalmente, no la sede de gobierno. Cuando estaba regresando a Ankara para retomar las funciones de gobierno,
logra desde el avión comunicarse a través de su teléfono celular con un canal de cable, negando por ende la información de que había sido capturado por los golpistas. Eso es una muestra de la importancia que puede tener el control de medios. Cuando ustedes ven estas tres condiciones que he elaborado con base en estos dos textos, lo que ocurrió en el Perú no cumplía con ninguna de ellas, ¿no? Ni siquiera tuvo atisbos de cumplir con alguna de estas condiciones en ningún momento del proceso. Por eso el golpe fracasa en un lapso de menos de 2 horas. No había nada detrás. ¿A quién le creyó Castillo? Es algo que habría que averiguar, pero claramente le dieron información falsa sobre cuál iba a ser la actitud de las Fuerzas Armadas, o cuando menos de sectores de las Fuerzas Armadas, en caso de que realizara esa invocación. Dicho sea de paso, la prueba de que muchos políticos, a diferencia de Castillo, entienden lo que acabo de decir, es el ejemplo del intento de golpe contra Nicolás Maduro en 2019 en Venezuela. Algunos aún niegan que haya sido un intento de golpe. Yo puedo conceder que tal vez el argumento de que era un intento de derrocar a un gobierno autoritario para restablecer la democracia en Venezuela podría tener cierto asidero. Pero cuando uno intenta movilizar Fuerzas Armadas para deponer a quien ocupa el Palacio Presidencial, eso califica como un golpe de Estado bajo cualquier circunstancia. Y eso fue lo que se intentó en Venezuela. Bueno, pero ¿qué es lo primero que hace Leopoldo López, el líder de oposición liberado, poco antes del hecho que voy a narrar? Lo que hace Leopoldo López es colocarse flanqueado por soldados con uniforme militar y con armamento reglamentario frente a un cuartel militar venezolano. Entonces, parecía que los militares de ese cuartel estaban del lado del intento de golpe que apoyaba Leopoldo López. En retrospectiva sabemos que la razón por la cual estas imágenes se grabaron fuera del cuartel es que jamás tuvieron apoyo dentro de él, o en todo caso nunca lo controlaron, por ende las imágenes se toman fuera del cuartel, porque no estaban en control del cuartel, pero entendían que había que proyectar una imagen de fortaleza basada en el apoyo de un sector significativo de las Fuerzas Armadas. Si se proyectaba la imagen de que el cuartel militar en cuestión estaba en manos de tropas leales a Leopoldo López o a, digamos, a los sectores que estaban en favor del golpe, podían ayudar a movilizar a otras tropas, cosa que finalmente no ocurrió. En fin, dentro de un gobierno que fue profundamente corrupto según todos los indicios, cosa que no es nueva en el Perú. Este es el país en donde tuvimos el caso Lavallato, el caso Lavajuez, el Club de la Construcción. Lo nuevo no es que los presidentes robaran, lo nuevo es que fueran tan torpes en el proceso de hacerlo y se descubriera virtualmente apenas llegaban al gobierno, en el caso del gobierno del puesto de Pedro Castillo, y en lo que sí probablemente sea algo inédito el gobierno de Castillo, es en su absoluta torpeza para el manejo de la cosa pública, ¿no? Recordemos 4 licitaciones fallidas para adquirir fertilizantes, y la cereza en el pastel fue este intento de golpe. O sea, este intento de golpe fue tan chapucero como toda la gestión gubernamental de Pedro Castillo. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente podcast.